Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta clase de membresía. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que son las llaves del reino. Ya pasamos a la segunda fase de de este entrenamiento en membresía bíblica que tiene que ver específicamente con nuestra eclesiología. Y vimos primeramente el orden de la iglesia cuando mirábamos las funciones de los pastores, de los diáconos, de los miembros, cómo se reciben los miembros, cuál es el deber de los pastores, de los diáconos y de los miembros hacia los pastores. En esta ocasión vamos a ver el tema de las llaves de la iglesia, que tiene que ver específicamente con la disciplina eclesial. Y para ello quisiera que me acompañen orando al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque por tu misericordia infinita, Señor, nos has permitido poder llegar hasta acá, poder estar acá, Señor, y recibir esta instrucción. Te pedimos que bendigas este tiempo que vamos a estar juntos, que bendigas nuestras mentes, nuestros corazones, que abras nuestros oídos y nuestras mentes, Señor, para que podamos escuchar y entender estas cosas y sobre todo que podamos aplicarlas a nuestros corazones, Señor, para ser conformados más a la imagen de tu Hijo Cristo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, déjenme desplegar acá nuestro material para esta noche. Como dijimos, vamos a hablar acerca del poder de las llaves, lo que tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Las llaves de la iglesia. ¿De dónde sacamos este término de las llaves de la iglesia? Obviamente de la Biblia, cuando vemos que en Mateo 16:19 el Señor Jesucristo le dice a Pedro, después de haberle preguntado, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros que dicen que eres Juan el Bautista. Y luego le llega el turno a Pedro. Pedro, ¿quién dices tú que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, el Señor le contesta, eh, no te lo reveló carne ni sangre, y sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Verdad? ¿Sobre qué roca? ¿Sobre qué verdad? Sobre la verdad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y posteriormente le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero estas llaves no eran particularmente para Pedro, sino que para sus discípulos. Él estaba refiriéndose a que estas llaves las tendría la iglesia. La iglesia que él iba a edificar sobre aquella roca que era la declaración que había hecho Pedro. Ahora, estas no son unas llaves físicas. Obviamente las llaves es una analogía para algo más. Entonces, ¿en qué consiste este poder de las llaves? Si no son unas llaves físicas, ¿qué son estas llaves? Bueno, es el poder para poder recibir o expulsar de la iglesia a aquellas personas que la iglesia considera como piedras vivas para ser parte de su edificación o expulsar a aquellos que han negado la fe. Entonces, en ese sentido, este poder de las llaves o el recibir en la congregación y expulsar de la misma es una tarea que ha sido encomendada a la iglesia. De eso se trata el poder de estas llaves. No son unas llaves literales para abrir o para cerrar. Es el poder que Cristo le ha dado a la iglesia para recibir a sus miembros y para expulsar en medio de ella a aquellos que niegan la fe. La iglesia en su esencia es el primer tema de las llaves. ¿Qué es la iglesia y cómo se compone? Es necesario para entender cómo es que la iglesia recibe a sus miembros y recibe a sus oficiales. Entonces, toda esta enseñanza parte primeramente de
tema central o de ese tema esencial que es la composición de la iglesia y la definición de la iglesia. ¿Por qué es necesario que estudiemos este tema? Bueno, es necesario que estudiemos este tema para la preservación misma de la iglesia. La iglesia tiene que purgarse de todos aquellos miembros perniciosos o aquellos miembros que le causen daño. Es necesario para reconocer a sus propios oficiales. Si la iglesia tiene el poder de las llaves, entonces la iglesia es la que tiene la autoridad para recibir a sus miembros y la autoridad también para nombrar o reconocer a sus propios oficiales. Es necesario conocer este poder para poder ordenar a sus propios oficiales escogidos por ellos mismos. Esto de ordenar es establecerlo ya en sus funciones. Y en cuarto lugar, para desechar del oficio y de la membresía a un pastor escandaloso. Al tener la iglesia el poder de las llaves, la iglesia es la que puede hacer a un lado a un pastor cuando este pastor anda en un caminar escandaloso. ¿Cómo se ejerce este poder de las llaves? Según les es encomendado por medio de las manos del anciano nombrado por Cristo, cuya debida administración es en la iglesia y con la iglesia, para que éste esté a su cuidado y sea su encomienda como administrador, del cual es responsable ante Cristo y la iglesia, no enseñoreándose sobre los que le han sido confiados. El primer componente de esta llave es la autoridad de los pastores para poder guiar a la iglesia a tomar decisiones sabias, decisiones bíblicas, decisiones que glorifiquen al Señor. Pero tenemos que saber que este poder no solamente lo ejercen los ancianos. Les dije, el primer componente de esta llave es el de los ancianos. El segundo es el de la iglesia. Entonces, en este sentido, ambos tienen el poder de las llaves. Los ancianos a través de su autoridad y la iglesia a través de su reconocimiento. Juntas estas dos llaves o estos dos componentes de esa llave abren este candado que es el poder de las llaves. Así que ambos tienen este poder a través de la iglesia. ¿Y cómo se conforma la iglesia? La iglesia se conforma de sus oficiales y de sus miembros regulares. Algunas malas prácticas en el desarrollo de este tema. En la actualidad se estila en las iglesias evangélicas que el pastor solo toma la decisión de disciplinar a un miembro, mientras que en iglesias de corte congregacional democrático, la asamblea sin consentimiento del pastor aplica la disciplina. Entonces son dos extremos terriblemente malos. Una donde tenemos pastores autoritarios que solo ellos aplican el poder de las llaves, y la otra es donde la iglesia, sin reconocer la autoridad del pastor, aplica el poder de las llaves, dejando por fuera el poder de autoridad que tienen los ancianos. Entonces, son dos extremos que son completamente antibíblicos. ¿Qué es lo correcto? Que ambos elementos estén involucrados en la disciplina, tanto los oficiales como los miembros, es decir, pastores y diáconos y miembros regulares reconocidos de la membresía. Los pastores tienen la llave de la autoridad y los miembros tienen la llave del reconocimiento. Ambas llaves son necesarias para abrir o cerrar el candado de la disciplina dentro de la iglesia. Ahora, ahora que estamos hablando de este poder de las llaves, que tiene que ver con la disciplina, necesitamos entender correctamente qué es la disciplina, porque todos nosotros venimos de contextos donde la disciplina es terriblemente mal interpretada. La disciplina bíblica no es castigo, no es venganza, no es represión. La disciplina bíblica es restauración en amor para la salud espiritual de aquel que está involucrado en pecado
y la salud espiritual de la iglesia también. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Mientras que en las iglesias evangélicas actualmente la disciplina es como un time out, cuando le dan a los niños un tiempo fuera y los mandan a una esquina a que estén castigados ahí, vemos que la verdadera disciplina bíblica es más un proceso de discipulado que tiene como meta llevar a la persona que ha caído en pecado a una restauración plena y asimismo sanar resarcir cualquier daño a lo interno de la iglesia. Así que la meta superior de la disciplina es siempre la restauración. No es el castigo, no es la corrección, no es quitar los privilegios, es la restauración. Y en este sentido nos damos cuenta que cuando las iglesias eh, evangélicas comunes aplican disciplina, no hay absolutamente nada de proceso de restauración. Es únicamente sentate y ahí estate hasta que se te pase todo el problema del pecado, hasta que lo ignoremos lo suficientemente, eh, el suficiente tiempo para que ya no sea relevante o ya nadie se acuerde de eso. Y eso no es la disciplina. Así, ¿cómo se lleva a cabo en la práctica esta disciplina? Bueno, nosotros tenemos en la Biblia, a través de las palabras del Señor Jesucristo, un manual práctico de disciplina dentro de la iglesia. Mateo 18, del 15 al 17, nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado a un amigo. Entonces aquí tengo en verde el proceso de restauración y en rojo el proceso donde una persona va endureciéndose más en su corazón para huir de la disciplina, ¿verdad? En el caso de que oiga la reprensión que se hizo en secreto, entonces esa persona ha logrado una restauración con su hermano que estaba en pecado. Pero, y ahí se interrumpe el proceso de disciplina. Pero si no te oyere, toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. ¿Sí? Aquí manda a que vaya y le diga esto a la iglesia. Y si no los oyere, ténganle por gentil y publicano. Quiero que note que hay varios procesos antes de llegar al punto de hacer su pecado público y decirlo a la iglesia. Y en todos los procesos, en todos los escalones, se trata de que la persona escuche y cambie su práctica de vida. Escuche y tome la decisión de no seguir en su pecado. Entonces dice continuamente el Señor: si te oyere, ha ganado un amigo. Pero si no te oyere, entonces haz esto y lo otro. Y si no te oyere, y entonces la última consecuencia de este proceso disciplinario es la excomunión. Es tener a alguien como gentil y publicano, es expulsarlo de la iglesia, es cortar la comunión con esa persona. Así que de esta manera se lleva a cabo el proceso de disciplina bíblica. Primero hablamos con las personas para llevarlos a conocer su pecado, para llevarlos a que se arrepientan de él y a poder restaurar su vida y restaurar su comunión con la iglesia. Pero si no hay un reconocimiento de su pecado, no se puede trabajar con esas personas y no se puede llevar a estas personas al arrepentimiento. Entonces, en todo caso, somos mandados por el Señor Jesucristo a presentarlo ante la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces tenemos que excomulgarlo. Y hay varios ejemplos bíblicos de que esta era una práctica constante en la iglesia. No se puede, ¿a quiénes debemos disciplinar? Bien, no se puede disciplinar a alguien que todavía no es miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque solo los miembros pueden comprometerse para andar según la norma de Cristo. Se disciplina solamente a los miembros de iglesia que se encuentran en un estado de pecado escandaloso y en busca de restauración. Si hay una restauración,
Si hay un deseo de restauración, entonces nosotros podemos seguir este proceso disciplinario para llevarlo hacia esa restauración. Pero si una persona no quiere la restauración, entonces lo que procede no es una restauración, sino que es una excomulgación, según lo que nos dice la palabra. ¿Qué hacemos con los que no son miembros? Bueno, si no es miembro y no lo podemos disciplinar, entonces, ¿qué hacemos con ellos? En el caso de una persona que no es un miembro todavía y es una visita recurrente y se está preparando para ser miembro, pero cae en pecado, lo que procede, si no se arrepiente, podemos en algún momento restringirle la entrada para proteger a los miembros en caso de que su conducta sea perturbadora para la iglesia. Pero si se arrepiente, somos llamados a poder discipularlo, ¿verdad? No seguimos un proceso de disciplina con ellos, sino que seguimos un proceso de discipulado, que esto es efectivamente lo que el Señor nos manda en la gran comisión, que les enseñemos a los hombres a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces ese proceso nosotros le llamamos discipulado. Es el proceso por el cual una persona se convierte en discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque aprende a guardar todas las cosas que el Señor nos enseñó. Y entre esas cosas está no pecar, a seguir una vida recta y justa según las normas que el Señor nos dejó en su palabra. Y este proceso también es llamado consejería bíblica, ¿verdad? Porque aconsejamos conforme a lo que nos dice la palabra. Pero consejería bíblica es solamente un adjetivo elegante para decir lo mismo, es un discipulado. Así que miremos la ruta hacia la restauración. Cuando un miembro se arrepiente de su pecado, comienza una larga ruta hacia su restauración. En este proceso de restauración es conveniente liberarlo de cualquier cargo, de cualquier privilegio, para que se enfoque en la salvación de su alma. Permítame. Para que se enfoque en la salvación de su alma y evitar que dé un mal ejemplo a la congregación. Entonces, cuando una persona ha caído en pecado, y busca esa restauración, si en algún momento ostentaba algún cargo, ostentaba un puesto de liderazgo, lo removemos de ese cargo, como dijimos, para que pueda enfocarse en su salvación y para que no sirva de ejemplo a otros. Y si una persona persiste en pecar, entonces tenemos que pasar a la excomulgación. La excomulgación es la última instancia de la disciplina y significa apartar a una persona de la comunión y de la comunicación de la iglesia. Excomunicación es otra palabra para esta palabra excomulgación, un sinónimo para esta palabra. Como podemos ver, es un término y un procedimiento bíblico que lo que busca es crear un trauma para que la persona en pecado se arrepienta. Obviamente a cualquiera lo va a sacar o a mover de su comodidad el que le digan que está excomulgado. Entonces, lo que se busca no es ser malo con la persona, sino que nuevamente, en todo momento, lo que buscamos es la restauración. Y si una persona no entiende con una amonestación en secreto, con una exhortación, y luego con dos testigos, y luego presentándolo a la iglesia, lo único que queda por hacer es cortarlo de en medio de nosotros para que realmente sienta el peso de las consecuencias de su pecado. Y algunos ejemplos bíblicos de lo que hacía la iglesia, de la práctica que era común entre la iglesia primitiva, lo encontramos en 1 Corintios 5, del 1 al 2. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder, miren, ven, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, aquí vemos varias cosas. En contexto, nos está hablando a nosotros acerca de una persona, un joven, que estaba viviendo con su madrastra y que estaban teniendo relaciones siendo miembros de la iglesia. Entonces, este es un caso atroz de fornicación y adulterio. Entonces, Pablo reprende a los corintios y les dice, ¿cómo es eso de que ustedes no han tomado carta en el asunto para lo que está pasando? Y esto es un secreto a voces que todo el mundo lo sabe. Y lo que está pasando en la iglesia no pasa ni siquiera entre los gentiles. Es una terrible abominación y es más terrible que ustedes no hayan hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que reunirse todos, miren, la iglesia y mi espíritu, es decir, en la misma armonía y en la misma concordancia de lo que se va a hacer y el propósito para esa reunión, porque cuando están reunidos, ahí está el poder del Señor Jesucristo representado en su iglesia. ¿Verdad? ¿Y para qué se van a reunir? Para que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Este sea entregado a Satanás es una analogía para dar a entender que la iglesia es el reino del Señor Jesucristo. Por lo tanto, sacarlo de la iglesia, expulsarlo del reino del Señor Jesucristo, es entregárselo a Satanás para destrucción de su carne. Con el propósito, miren, de que su espíritu sea salvo. En el día del Señor Jesús. Nuevamente vemos que es un asunto de restauración. La meta superior de la disciplina es la restauración del alma de las personas. Y cuando no hay una atención a una reprimenda que se ha hecho en otras ocasiones y cada vez en mayor intensidad, entonces lo que procede es una excomulgación. ¿A quiénes se debe excomulgar? Primera de Corintios 5, del 9 al 13, dice Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Mis hermanos, si nos llevamos por esta regla de que no nos debemos juntar con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras, no nos juntaríamos con nadie en el mundo. ¿Cómo vamos a ganar entonces pecadores para Cristo? Pablo no les dice, yo no les estoy diciendo que no se junten con estas personas. Les estoy diciendo que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso en medio de vosotros. Está hablando nuevamente del caso de fornicación con su madrastra. Y Pablo les dice, no, a los de afuera, los que no son parte de la iglesia, eso Dios los va a juzgar. Entonces no somos llamados nosotros a juzgarlo. Pero aquel que está dentro de nosotros y que se hace llamar hermano y está practicando estas cosas, a ese nosotros lo tenemos que juzgar. Y si no se arrepiente, a ese tenemos que quitar en medio de nosotros porque es un perverso. Llamándose hermano, anda haciendo estas cosas. Así que, ¿a quién debemos excomulgar? Aquellos que se encuentran en pecado impenitente, que son miembros de nuestra iglesia.
Es necesario presentarlo ante la asamblea. Qué malo, pastor. Qué falta de misericordia en esa iglesia. Cómo exponen a la gente delante de los demás. Eso no es necesario. Basta con que hablen con él a solas. ¿Por qué dice usted que hay que presentarlo a la asamblea? Bueno, en primer lugar, el Señor Jesucristo dice, preséntenlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia reunida es la que tiene el poder de las llaves para expulsar a un miembro. No es el pastor y no son solamente los miembros. Es la iglesia con sus oficiales la que toma la resolución de expulsar a una persona. Por lo tanto, sí es necesario presentarlo ante la asamblea. Pero como no hacemos nosotros dogmas solamente de un versículo, tenemos que ver que esta sea una constante en la iglesia. Cuando nosotros llegamos a 1 Timoteo, bueno, el ejemplo de Corintios nos muestra que la iglesia estaba reunida en el espíritu de Pablo, es decir, con con el mismo propósito y con el mismo fin, y reunidos es que ellos ejercen el poder para poder entregar a una persona a Satanás. Entonces, en ese caso, es necesario presentarse ante la asamblea. Más adelante vamos a ver el ejemplo de Timoteo. Pero miremos la función de las llaves. Mateo 18, del 18 al 20, nos dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, mis hermanos, esta frase que es muy mal interpretada para decir que donde están dos o tres podemos tener culto, no se refiere a eso, no se refiere a tener culto, no se refiere a pedir cualquier cosa para que el Señor nos la dé. En contexto, este pasaje nos está hablando acerca de esa disciplina. Lo que está arriba de estos versos es eso que leímos anteriormente, que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, ha ganado un amigo, pero si no, ve en presencia de dos testigos. Entonces está hablando de la disciplina. Y lo que nos explica acá es cómo funcionan esas llaves. Las llaves funcionan con la iglesia reunida, puestos de acuerdo para una situación y tomando una resolución para el bien de la iglesia y para la salvación y la restauración del alma de aquel hombre. ¿Cuáles son las repercusiones de no disciplinar? Aquí está el verso de Timoteo del que estábamos hablando. Primera Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces aquí contestamos nuevamente la pregunta, ¿es necesario presentarlos ante la asamblea? Sí, porque el Señor Jesucristo explica en el verso anterior que leímos de Mateo 18, que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él y cualquier cosa que pidan, les será dada. Entonces, cuando está reunida la iglesia para abogar sobre una situación que tiene que ver con pecado impenitente y la iglesia junta determina expulsar a esa persona de la iglesia, es como que si el Señor Jesucristo mismo llegara y expulsara a esa persona. Porque la iglesia reunida tiene la autoridad y tiene el beneplácito del Padre para que puedan hacer todas las cosas que ellos se proponen. Luego aquí en 1 Timoteo 5:20 dice Pablo a Timoteo, los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Aquí no se salva nadie. Es un hecho que nosotros tenemos que aplicar la disciplina bíblica de manera literal, clara y objetiva, así como se muestra en estos pasajes. Tenemos que presentarlos delante de todos. Y Pablo hace una advertencia, dice, para que los demás también teman. Entonces el peligro de no disciplinar es que la gente diga, ah, no pasa nada. Entonces podemos hacer lo mismo que hizo este líder o este miembro
que cayó en pecado y los pastores no le dijeron ni hicieron nada. Es necesario llegar a esta instancia, pero para los que persisten en pecar, los que se arrepienten, tenemos que recibirlos con misericordia. Y más adelante vamos a ver lo que dice Pedro acerca de eso. En segunda de Tesalonicenses 3 del 6 al 15 leemos un ejemplo similar. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Lo que está pasando acá es que habían unos hermanos que andaban desordenadamente, no queriendo trabajar y queriendo vivir de la caridad de los hermanos perpetuamente, estando perfectamente capacitados para trabajar. Pablo dice que esto es andar desordenadamente. Y luego les refiere el ejemplo que ellos mismos le dieron. Porque siendo pastores mandados a ese lugar, trabajaron con afán día y noche para no ser carga de ningún hermano. Y aunque bien pudieran decir, no, yo no voy a trabajar, yo solamente voy a vivir de lo que los hermanos me dan, porque al fin y al cabo, yo soy el pastor y me debo a los hermanos. Dice Pablo, a pesar de eso, yo no quise ser una carga para ustedes, sino más bien les quise dar un ejemplo de cómo se tiene que trabajar. Así que Pablo predica con el ejemplo y continúa diciéndoles, porque también cuando estábamos con vosotros, ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. ¿Y cuál era ese desorden? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No querían trabajar, no querían hacer, pero sí querían estar en la foto, sí querían estar en lo mismo que estaban los demás. Entonces Pablo le dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esa carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino que amonestadle como un hermano. Pero si ese bandido persiste en seguir haciendo lo mismo, tenemos que cortar la comunión con él. ¿Cuándo llamar a la disciplina? Este es un tema que tiene que ver con nuestra Constitución. Nuestra Constitución, en la sección 2, párrafo C, en la segunda parte, nos dice lo siguiente acerca de la disciplina. Por lo tanto, de acuerdo con los procedimientos delineados más adelante para cada una de las 5 categorías principales de ofensas, los ancianos, en una reunión regular o llamada especialmente, anunciarán a la congregación que el miembro ofensor sea suspendido, especificando las bases de la disciplina, los privilegios que han de ser revocados y otras restricciones cualesquiera que hayan de ser impuestas. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que cuando hay un hermano que reiteradamente ha caído en estas ofensas y no se arrepiente y quiere persistir en pecar, entonces los ancianos van a llamar a una reunión regular o a una reunión especial para anunciarle a la congregación lo que está pasando con este hermano que ha sido suspendido y para guiar a la congregación hacia cuál es el procedimiento bíblico que se tiene que hacer con un hermano, explicándoles que ya anteriormente hemos pasado por el procedimiento bíblico que nos dice el Señor Jesucristo y hemos agotado todas las instancias. Entonces procedemos a revocarle sus privilegios y cualquier otra restricción que sea necesaria. Entonces,
al final, mis hermanos, es la iglesia la que es llamada a aplicar este proceso disciplinario. Y bien, con eso terminamos la lección de este día. Si hay alguna pregunta, por favor me la hacen llegar de manera privada, en virtud de que esta clase ha sido pregrabada para el día de hoy. Así que vamos a terminar, mis hermanos, con una oración. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos permite, Señor, eh, estudiar estas cosas que son muy necesarias, Señor, para sabernos conducir en tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, que es casa del Dios vivo, que es, Señor, tu edificio que tú estás edificando sobre el fundamento de Cristo. Permítenos ahora, Señor, ser obedientes a estas cosas, estar apercibidos de ellas, para, Señor, poder caminar de una manera digna de nuestro llamamiento, en el que no tengamos ninguna razón ni ningún motivo, Señor, para pecar contra ti ni contra nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a perseverar en estas cosas para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente la próxima semana en nuestra siguiente clase de membresía. Que Dios les bendiga.